Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, paz, honra y gloria de parte de nuestro Señor y de mi parte, amor eterno, amor de Cristo para con todos ustedes, venga, ahora y por siempre. Ayer estuvimos viendo el comportamiento de la iglesia de Pérgamo. Aunque en apariencia era una buena iglesia, porque tenían muy buenos hermanos que no negaron el nombre de Jesucristo ni la fe, no la fe de ellos, sino la fe de Jesucristo. Pero el Señor no estaba de acuerdo con la forma como llevaba el Evangelio la iglesia, porque dentro de la iglesia habían ciertas personas de dudosa procedencia, de dudoso comportamiento, con otras doctrinas falsas, etcétera, etcétera. El Señor le dice a la iglesia que se arrepienta. Y la iglesia pues estaban haciendo lo que Pedro hizo, por lo cual fue amonestado por Pablo. Cuando estaba con los judíos, era judío. Cuando estaba con los cristianos, era cristiano. O sea, doble cara. No puede haber ningún hermano de doble cara. O está o no está. Es o no es. No existe en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, que nos enseñe a ninguno de nosotros que hay un tercer camino por el cual nosotros podríamos andar. Vimos también que el diablo, donde le sirve más, ahí asienta su trono. Puede ser en el santuario en México, puede ser en Las Vegas, puede ser en los Cayos de la Florida, los Cayos, si no mal recuerdo, me dijo el hermano pastor. Pero lo peor de eso, que el Señor les llama la atención, es porque sostenían la doctrina de Balaam. No se sabe exactamente quién era Balaam, de dónde surgió. A mí, en lo personal, creo que pudo haber sido un profeta del Dios retirado por una infinidad de cuestiones que yo no me atrevería a decir. Como el viejo profeta que, como dicen vulgarmente, embarcó a otro siervo de Dios, diciéndole que él era profeta, que Dios le había hablado. Bueno, y terminó mal el asunto. Nosotros no debemos llevarnos por lo que nos digan. Debemos llevarnos por el testimonio, por la forma de ser del hermano, que dé señal de que verdaderamente es un hijo de Dios.
porque aparentar ser hijo de Dios, pues es fácil. Y si no es fácil para nosotros, el diablo lo hace. Se viste como ángel de luz. Y ahí es donde podemos caer. Por eso yo siempre insisto en que la iglesia debe orar mucho y pedir discernimiento al Espíritu Santo. Llamémosle un sexto sentido. Cuando hay discernimiento, ya prácticamente es imposible que a ti te rueden, te engañen, porque sería el Espíritu Santo obrando en ti, que te señala quién sí, quién no, como en el caso de la iglesia que yo estuve, que llegó un guatemalteco nicaragüense, que parecía que el pastor estaba enamorado de ellos, porque ya no predicaba otra cosa, sino de guatemalteco y de nicaragüense que conoció. La cuestión que lo llevó a la congregación. Y no habían pasado 2 minutos cuando dije yo, estos no son siervos de Dios. Esto a mí no me la baja ni con aceite. Y cuando empezaron a predicar, mucho menos. Entonces yo, por costumbre, y ya el hermano pastor Fernando Chinchilla, ya sabe que yo todo lo reclamo. Un día me voy a llevar una regañada, porque yo siempre, cuando una cosa no me gusta, se la digo. No en cuanto a la doctrina, no en cuanto a que nos dejemos de amar en Cristo Jesús, sino en que a veces creo yo que son errores de imprenta o los encargados de enviar y no pasar los mensajes míos o los pasan en desorden. Bueno, el hermano les puede explicar. Como decimos en México, vuelve la mula al trigo. Yo siempre le digo algo al hermano, que un día me va a mandar a buscar oficio más bien. Pero siempre le digo algo. No con respecto a las predicaciones de él, sino más bien en lo práctico, en que yo no encuentro las cosas y creo que están haciendo mal el trabajo. Y el hermano me tiene que llamar la atención. Aún más, un día me dijo que yo no sabía usar el celular o la computadora. Y yo no me voy a enojar con él, porque tiene razón. Yo soy malísimo con el celular. Ahora imagínense con la computadora. Claro que yo no me enojé con el hermano. Más bien le di toda la razón y le pedí perdón. Y la verdad que esos falsos predicadores que llevaron, ya yo les conté a ustedes, la torta que se jalaron en la iglesia, que hasta la cerraron. Uno se robó unas cosas, otro le robó a una mujer embarazada. Bueno, yo desde que los vi, dije, estos no son de Dios. Se opusieron a mí, los hermanos, porque se dejaron impresionar, pero el hermano Olman no se deja impresionar por nada, ni tampoco trato de impresionar a nadie, sino que yo soy muy recto en mis cosas y me gustan las cosas claras. Sí o no, no. Es o no es. Los hermanos de Pérgamo, pues prácticamente estaban jugando a doble cara. La iglesia estaba en peligro. Sí, hermanos, porque es peligroso entregar el púlpito, entregar la dirección al hermanito que a mí me cae bien o porque me parece que me cae o que sabe la palabra, sin haberlo probado antes. Sin haberlo probado antes. Y es fácil probarlo. Con la misma predicación, con su mismo pensamiento. Si el hermano es espabilado y tiene el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo le enseña a dónde está el problema, a dónde está el error, a dónde está su equivocación. Pero la iglesia de Pérgamo, no.
y estaban en grande peligro porque estaban prácticamente asociados con la gente del mundo. Lo mismo les daba a Chana que Juana, y no se preocupaban por lo que la palabra dice, sino que estaban ya envueltos por los ricachones, por la gente que tiene dinero, por la sociedad. Estaban embelesados por la forma, me imagino que más de un ricachón estaba en esa iglesia, porque Satanás es inteligente, aunque esté destruido por Cristo Jesús y por los verdaderos hermanos en Cristo, sabe cómo actuar, principalmente con aquellos que andan entre dos aguas, no son ni fríos ni calientes. Yo siempre lo he dicho, siempre lo sostengo, que lo malo no viene de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Hoy le hablaba yo a una mujer, le explicaba sobre esto. Supongamos que yo estuviera en el mundo. Yo no podría comprar cocaína para distribuir y hacer dinero. Yo no podría tener un salón de prostitutas ni de drogadictos, porque para eso hay que tener dinero. Entonces, el dinero y la maldad, la homosexualidad, la prostitución, el lesbianismo, los juegos de azar, todas las cosas vienen de arriba. Porque tú no puedes darte lujo, ni yo. Lujo entre paréntesis, y que Dios reprenda a Satanás, de meternos en negocios ilícitos y peor todavía para corromper a los hermanos. Pero los hermanos de Pérgamo como que estaban dormidos, no todos, pero a la vez se asociaban con esta clase de gentes. Los permitían en la iglesia sin ninguna amonestación. Me imagino que las predicaciones también eran de dos caras, la enseñanza de dos caras. Los hermanos se fueron acostumbrando al liberalismo. Como hoy en día se habla, mientras yo me haya bautizado y me haya entregado al Señor, ya soy salvo. Muchos creen que la salvación no se pierde. Pues lógico que la salvación se pierde. Si el libro de Apocalipsis bien lo dice. Y se lo dice a esta iglesia. Y como se lo dice a la Odisea también. Hermanos, si yo ando en el mundo borracho, me atengo a que yo fui bautizado y a que fui lavado con la sangre de Cristo, entonces no me va a pasar nada porque tengo la promesa del Señor de que vendrá por mí. Pero no, hermanos, definitivamente eso no puede ser. Que una hermana esté prostituyéndose está fuera del camino del Señor. Porque el Espíritu Santo que mora en ella no va a estar ahí en prostitución, ni en drogadismos, ni en borracheras, ni en todas las cosas malas del mundo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Aprendas, hermano, esto de memoria. Eso le quita toda credibilidad a los que dicen que la salvación no se pierde. Si no persevera hasta el fin, pues aquí se quedará. La iglesia de Pérgamo estaba en peligro. Y entonces, ¿cuál era el peligro más próximo a lo cual la iglesia podía caer? Que ellos sostenían las doctrinas
de Balaam. Como dije, creo yo que Balaam pudo haber sido un profeta de Dios, ya retirado, tal vez por edad, tal vez por pecado, bueno, porque había caído. Porque el profeta de Dios, aunque sea en agonía, sigue pensando en Dios. El que es cristiano, aunque sea en agonía, se encomienda a Dios. Balac, rey de Moab, de otra ciudad, lo contrató para que maldijera al pueblo de Dios. En 3 montañas hicieron sacrificios, porque lo contrató ofreciéndole oro y ofreciéndole riquezas a Balaam. Y Balaam, ni lerdo ni perezoso, aceptó. Por eso Mamón llama la palabra, muchos simplemente se dicen que es el dinero. No, Mamón es el dios de las riquezas. Sean joyas, sean capitales, sean edificios, sean ciudades. Mamón atrae a todo aquel que quiera servirle. Y todos quieren servirle. A quien no le gusta el dinero, las riquezas, las grandes cantidades de lujos que se puede dar. La cuestión es que Balaam se prestó para maldecir al pueblo de Israel. Balaam creía que ya con eso, con lo que Balaam podía hacer, ya tenía al pueblo israelita bajo sus pies. He aquí que ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Baal Peor era el dios de la fertilidad. Pero antes de eso, la palabra nos indica que cuando Balaam abría la boca para maldecir al pueblo de Israel, lo que salía de la boca de él era bendición para el pueblo de Israel. Balac se enojó, el rey de Moab. Bueno, no pudiste la primera vez, vamos la segunda vez. Otros 7 sacrificios en otra montaña. Nuevamente la maldición se convertía en bendición para el pueblo de Dios. Hasta el ángel de Dios se le presentó a Balaam para que no hiciera caso a Balac y no maldijera al pueblo de Israel. Y hasta el animal, la burra en que iba montado él, me refiero a Balaam, le habló. Dice la historia que una de las mejores profecías es la tercera profecía de Balaam contra el pueblo de Israel, que fue una bendición bellísima. O sea, Dios es todopoderoso, puede convertir una maldición en una bendición. Puede tomar la boca de un hombre que quiera maldecir en bendecir. Bueno, entonces Balac pues, prácticamente lo suspendió, lo mandó para su casa. La cuestión es que todo contra Israel les falló. Pero Balaam seguía persistiendo en el contrato, en el oro y la plata y las riquezas que Balac le había prometido. Entonces ideó un plan muy sutil, y hay que tener muy en cuenta esto. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece es. Entonces, puso a las hijas de Israel a fornicar con los hijos de Balac. Al no poder maldecir al pueblo, lo hizo en una forma sutil. Como había tanta amistad
de la iglesia y el pueblo de Pérgamo no era muy difícil, ya que ahí se admitía toda clase de gente, y donde hay tanta cantidad de gente, hay tanta cantidad de pensamientos y doctrinas y consejos mal habidos. La cuestión es que la ira de Dios se encendió, y con toda razón, porque su pueblo prácticamente se hizo socio, por no llamarlo de otra manera, del mundo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué predicaría el pastor de esa iglesia? ¿Qué enseñaría el maestro, si es que lo había, de esa iglesia? ¿Qué consejo le daban? Porque tampoco podían hablar muy duro contra la gente de Pérgamo, que no era convertida y sin embargo estaban en la iglesia. Porque si no, se hubiera armado el salvarrancho, como decimos. Sino que había que predicar en término medio. Predicar a Cristo, predicar que ellos no habían negado su nombre, el cual el Señor se los acepta, y no habían negado la fe de Jesucristo. Pero a la vez estaban en contubernio con el pueblo mundano de Pérgamo. Yo no me explico qué se predicaba en esa congregación, en esa iglesia. ¿Cómo puede uno predicar sin herir al pecado y que el pecador salga contento? Bueno, yo no podría hacerlo. No tendría palabras, ni valor, ni mi personalidad y forma de ser. Podrían, y no sabría cómo predicar para que las dos gentes se sientan bien. Bueno, aunque ahora he escuchado algunas predicaciones, digo algunas, porque yo no gasto un 5 en televisión oyendo a estos famosos predicadores como Billy Graham, como Cash Luna, como Jonás. Enlace se llama. Da asco oírlos. O escuchar a la hermana que es mexicana, una macha, que por dicha siempre se me olvida el nombre. Pónganse a pensar, hermanos, voy a contarles una cosa que yo le oí a ella. Estaba entrevistando a otro artista y el artista tenía la camisa desabrochada. Y así con todo el descaro y en televisión le dio a entender a él que ya ella estaba caliente, que a él se le olvidaba que ella era mujer y que estaba ya tentada por el artista al ver su piel con la camisa desabrochada. Caso contrario sería que fuera un hermano que al entrevistar a un artista y el artista con minifalda y que le contestara, yo soy hombre y también soy débil. Y pues, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está insinuando? No, definitivamente o se es o no se es. Bueno, fue tanto la empatía del pueblo de Pérgamo con la iglesia que ya Jesucristo se enojó. Como les dije la vez pasada, 36 del libro de Crónicas, después de que Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, ahora les habla por medio del Espíritu Santo, pero a los profetas se burlaban de ellos, los lanzaban a las cisternas, los mataban, Isaías fue aserrado como si fuera una tuca. Bueno,
Dios permitió todo esto, sacrificando aún a sus hijos, pero hasta a Dios se le acaba la paciencia. Dios se encendió en ira y dijo, ya no hay más remedio. Se les ha hablado, me han escuchado. Estuvieron en el monte Sinaí, sus padres, cruzaron el desierto. Dios los protegió siempre, les dio el maná del cielo. Y aún así, el pueblo nunca quiso entender. Y entonces no hubo más remedio. Entonces Dios los entregó en esclavitud. Fueron llevados en cadenas hasta Babilonia. A los que servían, a los más jóvenes y a las más jóvenes, a los más fuertes, y a Siria también a otros. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con nosotros los viejitos? Ahora si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin nada y ya no podemos trabajar. Pues que se mueran de ahí, ¿qué quiere que hagamos? No nos vamos a llevar ese montón de arrugas a estorbar. Ya no sirven para nada. Salen muy caros porque solo medicinas toman. Entonces no, se llevaron lo mejor que había. Y los otros que se terminaran de morir de hambre. Bueno, yo creo que la ventaja es que de los que dejaron por edad y todo eso, tiene que haber algunos que murieron con dignidad. Porque es mejor morir con hambre, pero con dignidad, que no ser esclavo por rebelarse contra Dios. Pues pasó lo mismo en Pérgamo. Dice, se trata de la corriente aplicación de la verdad. El error de estos hombres es el mismo que en forma sutil, como les decía antes, amenaza a todas las iglesias, aún hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta, hermanos, que siempre he dicho yo que lo que pasó hace tantos años es en proyección? Porque Dios conoce el futuro, nosotros no conocemos el mañana. Es en proyección a lo que estamos viendo hoy y veremos más adelante. El pecado es el mismo. El pecado es el mismo ayer y hoy. El pecado le llaman de toda forma, yo solamente le llamo desobediencia. Porque en obediencia tú no puedes pecar. ¿Qué fue el pecado original, como le llaman? La desobediencia de Eva. No tenía que hablar con la serpiente. Nadie la mandó a mover la lengua como lo hizo. Y todavía estamos pagando. ¿Es correcta su conducta? No es de mucha importancia. La verdad nunca puede excusar el pecado. O sea, Dios no tiene por excusa el no saber. Yo no sabía, nadie me dijo, nadie me predicó. Dios no tiene por excusa la ignorancia. Porque ¿quién no sabe dónde hay Biblias? ¿Quién no sabe dónde hay iglesias? ¿Quién no sabe dónde vienen los pastores, los maestros, evangelistas? Dios no tiene por excusa la ignorancia. Claro, mucha culpa de eso la tienen las iglesias, que tendrán que dar cuenta a Dios también. Porque si no predican, si no enseñan, si no salen de cuatro paredes, pues hasta cierto punto la gente tendría excusa. A mí nunca me han predicado. Yo no sabía, aunque sea una media mentira, dónde vendían Biblias. Y aunque compraran las Biblias, yo siempre he dicho, hermano, no se trata de decirle a la gente, consígase una Biblia y entonces ahí va a conocer la verdad. No, no la van a conocer porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Y una persona que no tenga el Espíritu Santo, que no haya nacido de nuevo, no haya sido lavado con la sangre de Cristo, no va a entender la palabra de Dios. Razón tienen muchos. Claro que eso no les vale tampoco. Que leer la Biblia se hacen locos. Pues sí. Si a veces a uno le cuesta comprender ciertas partes de la palabra,
Ahora a los que no conocen, no, para eso estás tú, y hermanita, tú también. Y para eso está el hermano pastor, para eso está el hermano Olman. Para ir y enseñarles el camino, el único camino que lleva a la vida, que lleva a la salvación. No es decir a la gente lea, porque si se pone a leer una genealogía, se queda, como yo siempre digo, como una vaca viendo pasar el tren. Y no entendió nada. Porque nosotros entendemos, y yo puedo predicar la palabra porque tengo el Espíritu Santo, quien es el que me guía, el que me enseña, me amonesta, me corrige. Si no, no podría hacerlo. No podría conocer la palabra de Dios. Entonces, no es correcto decirle a una persona, cómprese una Biblia y léala. No, enséñesela. Enséñesela. Yo en eso, pues tengo que darle un aplauso a los testigos de Jehová. Aunque estén errados en la práctica, sí tenemos que envidiarlos. En la semana andan las señoras, dizque predicando, con revistas, no con la palabra. Cuando se encuentran a un cristiano, bueno, hasta luego. Luego volvemos. Y claro que nunca van a volver, porque tropezaron con una pared. Y los domingos, usted ve toda la familia que salen a dizque predicar, pero lo hacen. La iglesia evangélica cristiana, debemos aprender de ellos. Bueno, prácticamente está profetizado por Jesucristo. Si los discípulos callan, las piedras hablarían. ¿Pero qué son ellos? Piedras. Tienen un corazón de piedra. No aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios. Interpretan la palabra como ellos quieren. Son piedras. Pero lo están haciendo. No quiero decir que por eso se van a salvar. Porque el hermano Olman dijo que los testigos de Jehová sí saben hacer las cosas bien. Me refiero a la práctica que nosotros debemos hacer. Como no lo hacemos, pues lo hacen ellos. Entonces nosotros debemos ¿qué? Dejar las cuatro paredes y salir a llevar el evangelio de arrepentimiento de pecados para la salvación de las almas. Es un mandato divino, ir y predicar a toda criatura, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay excusa para no hacerlo. Me recuerda a un viejito en un pueblo. Yo tenía como 35 años cuando eso. Estaba, como dicen, pochotón. Bueno, siempre he sido guapo y bien hecho. Y un viejito era el ejemplo de la iglesia. Ese viejito se brincaba las gradas de 2 en 2, repartiendo tratados. Yo siempre lo admiré por eso. Ni yo, con la edad que tenía, le aguantaba a caminar como ese señor lo hacía. Y eso Dios lo ve. Ahora tú que eres joven y no lo haces, ¿qué excusa le vas a dar a Dios hoy? Porque nosotros no vamos a juicio. Si somos arrebatados por Cristo Jesús de la tierra, vamos directamente a las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero, no nos van a mandar a un juicio. Si nos arrebataron, se nos llevaron de este mundo, es porque lo ganamos. Sí, hermano, la salvación hay que ganársela. Entonces, tampoco iremos a juicio. Si ya fuimos salvos, si ya fuimos arrebatados como iglesia, si somos los verdaderos hijos de Dios, nosotros no iremos a ningún juicio. El juicio de nosotros es hoy. Es hoy. Por eso Pablo decía
Todos los días muero con Cristo. Sí, hermano, en la noche, cuando termina el día, cuando estás en oración, el Señor sabe lo que hiciste. No le puedes mentir al Señor. Es que yo hoy le hablé a Julano y a Sotano, repartí 100 tratados, prediqué en un bus, prediqué en una esquina, prediqué en una clínica, como dice el hermano pastor un día de estos, repartiendo tratados y hablando con una señora. El juicio de nosotros es todos los días. Todos los días tenemos que hacer algo, aunque sea una obra de caridad, aunque sea llevarle una bolsa a una señora porque pesa mucho. Bueno, aquí por mi casa venía yo tarde de la noche y un señor ahí de 75 años, poquito mayor que yo nada más, vendiendo adornos y camisas, y ahí en la acera. Ahí le permitieron. Y le digo yo, señor, ¿y cómo hace usted para llevarse todo eso? ¿Y a dónde vive usted? Ya me dice a dónde vive. Entre Ríos se llama el lugar. Le digo, pero en el centro, no, carretera Concepción. Yo me llevo esto en bus y Entre Ríos cojo un taxi que me lleva a mi casa. Pero dije yo, pero ¿de dónde agarra el señor fuerzas para llevarse todo eso? Bueno, ayer fue un día que no vendió absolutamente nada. Ayer fue un día que no vendió absolutamente nada. Yo le dije, pero tiene para pasajes. Tiene para irse para su casa. Me dijo que sí. Le digo, mire, él tiene la Biblia ahí, todo eso, es creyente. Le digo, déjese de vergüenzas conmigo. Si no tiene dinero, yo tampoco, pero le doy algo de lo que tengo. Porque me contó, como yo casi no puedo hablar, me quedé hablando con él una noche y me contó, entre otras, que se ha tenido que venir a pie de donde vive. Pero hermano, viera qué carga de cosas que trae él para poner ahí en la acera a vender. Y ahora aquí en San José es un frío, sí, porque yo vivo a 4 kilómetros del centro de San José. Es un frío espantoso. Los vientos de diciembre, los vientos navideños. Dios guarde decir vientos navideños con el pastor que yo tenía, porque ahí mismo le hacía el juicio a uno. Y son los vientos alisios. En esta época hace calor en el día y un frío espantoso en la noche. Yo le dije, mire señor, si usted confía en mí, bueno, vale que, como dicen, que la pinta lo de menos. Yo no soy de mal haber. Ando con mi ropa bien limpiecita, ando bien peinado y bonito, porque así me hizo Dios, no es culpa mía. Le dije, si usted confía en mí, ¿por qué yo le puedo guardar esas cosas para que no tenga que llevarse esas cargas hasta Chorrillos y después pagar taxi? Y mañana en la mañana traerlas otra vez. Y el Señor confió en mí. Y le digo, bueno, usted va a ir a mi casa, y yo le guardo esas cosas a usted. Y de verdad, se las estoy guardando aquí en mi casa. Anoche me dice, yo tengo que ir con usted. Le digo, ¿para qué? Si usted ya conoce dónde yo vivo, que voy a hacer a mi casa. Y ayer no he vendido ni un 5. O sea, 5 centavos. Bueno, yo no sé por qué hoy no he venido por la carga, debe ser que está enfermo o alguna cosa. Yo me traje los 2 paquetes y llegué a mi casa con los brazos cansados. Bueno, en un momento tuve que ponerlos en la acera para descansar. Y es un señor de 75 años. Bueno, yo no lo hago para que el Señor me vea. Si el Señor de cualquier manera me está viendo y me está oyendo. Le digo, lo peor es que mañana llegue usted a mi casa y le digan, ya esa gente no vive aquí. Así en son de molestia. No, el Señor ha confiado y yo le hablaba la palabra de Dios. Él tiene la palabra de Dios ahí también. No sé qué le ha pasado hoy. Dios sabe que no esté enfermo. Porque anoche hizo demasiado frío. Y estos fríos dañan. Bueno, a mí me han tenido varios días con gripa.
Pero algo tenemos que hacer. Yo por lo menos les predico a vosotros, al que pueda yo le ayudo. Así como el maná me cae del cielo, también debo darle ese maná al prójimo un poquito. La cuestión es que el juicio de nosotros es hoy. No creas que te puedes estar ahí sentado 20 años gastando banca. Porque soy de la iglesia de Florida Sur, allá en Estados Unidos. Pregúntale al hermano Fernando Chinchilla que tengo 15 años de no fallar. No, eso no lo toma en cuenta. No, sí lo toma en cuenta el Señor. Pero la salvación, sí, tenés 15 años de gastar bancas, de gastar enaguas, de gastar pantalones. Pero ¿cuántas almas me has traído? ¿Cuántos talentos te di yo? Te di 5. Te di 3, te di 2, te di 1. Y no hiciste nada con esos talentos. Los escondiste como el que escondió el talento que le dieron. Quítenselo y déselo al que más hizo. El que tenía 5 talentos le duplicó. Y bueno, al inútil quítele hasta lo que no tiene, porque por sí de nada le sirve, porque el inútil es inútil. Ya para ir terminando, que ya el tiempo creo que se me pasó. La verdad nunca puede excusar el pecado. Todas las formas del pecado deben ser tratadas sin consideración ni compasión. Vea, hermano, lo que dice el Señor. Todas las formas del pecado deben ser tratadas sin consideración ni compasión. Que pobrecita la hermana, que pobrecito el hermano. Tenga compasión de él. Mire que es que él llega muy cansado. Pero invítelo a una fiesta. Invítelo a una playa o invítelo a un paseo a ver si está cansado. Estas cosas se deben tratar sin consideración ni compasión. Además, nosotros ya no somos dignos de compasión. Éramos dignos de compasión cuando estábamos en el mundo, arrastrados por el diablo. Pero ahora nosotros más bien debemos tener compasión para aquellos que como nosotros están ahora. Y si un hombre sosteniendo cualquier forma de enseñanza trata de excusar el pecado, debe ser excluido de la comunión de los santos. Vea, hermano, cuando el Señor se enoja. Por eso con el Evangelio no se juega. Voy a leerles otra vez. Todas las formas del pecado deben ser tratadas sin consideración ni compasión. Y ojalá se lo aprenda de memoria. Y si un hombre, sosteniendo cualquier forma de enseñanza, trata de excusar el pecado, debe ser excluido de la comunión de los santos. O sea, debe ser hasta expulsado de la iglesia o no usarlo ni siquiera para barrer. Ya él no tiene que ver nada con los santos de la iglesia. Es mejor que se vaya, como dice el refrán, una naranja pudre a las otras naranjas. Un hombre malo no sirve para nada, menos para estar en comunión con los santos. La pureza de la doctrina tiene sus peligros. Un hombre puede ser tan leal al nombre y a la fe que quizás sin darse cuenta su celo por todas estas cosas puede enseguecerle ante la presencia de enseñanzas que midan su valor. Lo que prueba la doctrina es la conducta y el carácter. Usted puede decir que tiene mucha fe, que ama al Señor, pero en su conducta, en su carácter, en su forma de ser, lo está negando. El sello del maestro tiene 2 lados. En cada uno una inscripción. Sobre un lado, estas palabras están esculpidas. Conoce el Señor a los que son suyos. Del otro lado, estas otras palabras. Es una analogía. Conoce el Señor a los que son suyos. Del otro lado, estas otras palabras. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor aquí hace una advertencia a esta iglesia. Cualquier tentativa de eliminar este segundo lado del sello es blasfemia.
un error que debe ser desterrado, excluyéndolo de la comunión de la iglesia. Por eso decía yo, debe ser expulsado de la iglesia. El mandato de Dios es mandato de paz, pero es siempre paz fundada en pureza, porque la sabiduría que es de arriba es primeramente pura, luego pacífica. Se me olvidaba decirles, cuando les hablaba de Balaam, yo conozco tus obras, dice el Señor. Pero ya como ya estaban tan asociados con el mundo, felices en el mundo, porque creían que por ser miembros de una iglesia eran salvos, porque creían que por ser bautizados y haber aceptado al Señor y haberse lavado con la sangre de Cristo ya eran salvos, cosa que no es cierto, hermano. La salvación sí se pierde. Esto lo he discutido muchísimo y con muchos pastores y les he probado, la salvación se pierde. Y entonces el Señor le dice a la iglesia que se aparte de todo mal, porque si no quitaré el candelero de su lugar y a su ángel. ¿Ya recuerdan quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El candelero es la iglesia. Así que hasta ahí llegó la iglesia y por ende el pastor. Si el pastor no sirve, si el pastor no enseña la sana doctrina, si el pastor no es rígido, no es disciplinado, no llama la atención a aquellos que están cometiendo pecado, a aquellos que lo mismo les da tomarse una cerveza que tomarse un litro de tequila. El Señor quita la iglesia con todo y pastor. No es que el pastor se vaya a pastorear a otro lado. Ya el Señor lo quitó. Adiós pastor y adiós iglesia. Como la iglesia donde yo nací, que queda de aquí 50 metros. Que yo les conté que los domingos se convertía eso en una venta de tiliches, de cachivaches, de comidas. Y ahí iba la gente del mundo a comer y todo eso. Y se predicaba cualquier cosa, relleno, como yo digo. ¿Y en qué terminó eso? Bien, hermanos, qué iglesia más linda, blanca, de cemento. Linda la fachada, linda por dentro y todo. Donde el Señor me llevó. Me llevó porque yo nunca fui. Fue el Señor el que me llevó. Hermanos, ahora es una cuartería. La hicieron más grande, le agregaron madera. La hicieron 2, 3 veces más grande. Y ahí viven. Y lo digo porque lo sé. Porque de largo parece y de cerca ni qué dudarlo. Homosexuales, lesbianas y toda clase de personas. Como también tienen que haber personas buenas. Pero viven ahí, repito, esos que de largo parecen, pero de cerca no cabe duda. Lesbianas y homosexuales y toda clase de gente. En eso terminó la iglesia. Y eso es lo que le advierte el Señor a la iglesia de Pérgamo. Sigan vendiendo cachivaches, sigan vendiendo ropa vieja que ya no usan, sigan participando con el mundo. Y adiós, iglesia. Yo sé que la iglesia de la Florida Sur, o al sur de la Florida, no sé cómo lo estoy diciendo bien o mal, pero sí sé y estoy seguro, por la doctrina que llevan, que nunca serán arrancados y tendrán que aguantarse al pastor Fernando Chinchilla por años o hasta que Cristo venga. Pero si siguen la sana doctrina, yo todas las predicaciones las oigo. Si siguen así, no teman. Solamente lo que falta es que los hermanos, algunos hermanos, salgan a las calles. Y yo lo digo por experiencia. Una vez que usted predique en la calle, claro que le tiemblan hasta las piernas a uno. Pero una vez que lo haga, seguirá haciéndolo. Como yo iba en un bus, en cualquier lugar,
y ya empezaste, Espíritu Santo, ya empezaste a pararme. Yo que tan bien sentado que vengo aquí, sí, mijito, a pararse. Y el Espíritu Santo me indicaba cuándo tenía que pararme. Y a predicar se ha dicho, porque no me voy a parar a vender confites ni melcochas. Es a predicar la palabra de Dios. Ya yo no podía ir en un bus bien sentadito, porque ya el Espíritu Santo dice, está muy joven para que esté sentado. Mientras tanto, hay 60 personas en este bus que necesitan la palabra. Entonces yo siempre empezaba así. Perdonen, señores, señoras, ya vamos por medio camino, ya hablaron de todo. Ahora permítanme hablarles de Cristo. Y empezaba y empezaba y empezaba. Y había gente que de verdad necesitaba esa palabra, porque al ir trabajando, muchas gracias, muy lindo discurso, muy linda predicación. O sea, yo no sabía, a unos me mandaban a callar, pero que yo, cuando me dice que me calle, como que me hago sordo. Y mucha gente, gracias, está muy lindo el discurso. Y los discursos míos no son de sobarle la espalda a nadie, ni darle besitos en la cabeza a nadie. Los discursos míos son al estilo Juan el Bautista, porque a la llaga hay que sacarla de raíz. Nada hace usted con ponerle un poquito de algodón y un poquito de alcohol. No, métale la cuchilla y saque la llaga desde la raíz. Aún más, no es mucho tiempo lo que le falta para predicar, es media hora, porque 1 hora es el camino. Entonces yo dejaba como media hora de que fueran hablando de fútbol y de toda tontera que quisieran. Ahora sí, sigo yo. Y nunca se me armó, como dicen vulgarmente, un pleito, como hermanos que hasta los bajaron de los buses. ¿Por qué razón? Y apréndase esto de memoria. Y si no, anótelo. Nunca vas a predicar tú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya vas bien acuerpado, ya vas con buen guardaespaldas, casi nada, el Dios Todopoderoso, su Hijo y el Espíritu Santo te va diciendo qué vas a decir. Nunca, como yo veo a muchos que una vez empiezan y ahí no hay en el nombre de quién, en el nombre propio. En el nombre propio, Olman Chinchilla no predica nada. En el nombre de Jesús, Olman Chinchilla puede predicar 3 días sin parar. Como no puedo hablar. Así que hermanos, anótelo para que no se lo olvide. Nunca prediques si no estás preparado, para que no te avergüencen, como decía el hermano pastor en una predicación. Si no, de cualquier manera, vas a sentir que te están parando y es el Espíritu Santo. Tal vez vas viendo vacas y toros o vas viendo cosas muy lindas o edificios y de pronto la mente suya es transformada, la toma el Espíritu Santo y tu corazón. Bueno, y contra eso no se puede uno oponer resistencia a la palabra de Dios. Así que mijito, así que mijita, a ponerse a predicar se ha dicho, venga lo que venga. Escuchen o dejen de escuchar, como le dijo el Señor a Ezequiel. Ponte de pie, venid muy bien sentadita o muy bien sentadito. Y así es como le dice esas palabras a Ezequiel. Ponte de pie y hablaré contigo. Predica, escuchen o dejen de escuchar. Tira la semilla, que Dios será el que la hace germinar. Si cae en buena tierra, si cae en mala tierra, no germinará nunca. Bueno, hermano, muchas gracias. Dios los bendiga. Padre de la gloria, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Te doy la gracia, mi Dios, porque he podido hablar a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Que esta semilla caiga en tierra fértil para que crezca y dé fruto a su debido tiempo. Gracias por cada hermano y por toda la gente que va a escuchar este mensaje. Gracias te doy, Señor, porque me tienes colaborando en tu obra. Gracias
hermano pastor, por la confianza depositada en mí. Gracias a la hermana esposa del hermano. Cuídelo bien para que le dure bastante y nos dure bastante a nosotros. Vosotros también, hermanos, cuiden a tu pastor, aunque no tenga sed, invitarlo a una Coca-Cola por lo menos, sino que la guarde en la refrigeradora y se la tome mañana. Pero cuida a tu pastor, porque tú llegarás a ser pastor alguna vez, o tendrás dones y talentos. Yo como consejo les doy, amen a su pastor. Él no descansa como tú puedes descansar. Él tiene que estudiar, tiene que someterse al Espíritu Santo en oración, tiene que escudriñar y trabajar. Y eso es duro, Dios lo sabe, pero Dios sabe la clase de material que tiene. Y el material que Dios usa siempre es de buena calidad. Y así tienes que llegar a ser tú. Cuida a tu pastor. Si quieres que te cuiden a ti cuando seas pastor, seas maestro, seas evangelista, sea lo que Dios quiere que seas. Porque vuelvo y repito, el camino es difícil. Nadie, ni la palabra está que el camino es fácil. El camino fácil lleva a las tinieblas. El camino de nosotros nos lleva a la luz. Sé portador de luz donde quiera que te encuentres, en un bus, en una esquina. Sé portadora de luz, aunque sea a una persona o sea a miles. A mí me ha tocado ser portador de luz a una persona, como me ha también tocado ser luz a cientos de personas. Así que estudia la palabra, ore, ame a su hermana, a su hermano. Ame a Dios sobre todas las cosas, a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano pastor. Dios te dé cada día más sabiduría. Dios añadirá a la iglesia más hermanos. Si nosotros tenemos fe y si nosotros hacemos caso a la palabra, Dios añadirá a tu iglesia y tal vez a otra iglesia más del movimiento mundial Tierra Santa. Por eso estamos todos los días y todo el tiempo al servicio de Dios, para que Él haga de nosotros conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Gracias, hermano. Gracias, hermanas. Que Dios los bendiga a la hora que sea y escuches este mensaje. Solamente me resta decirles nuevamente, Dios les bendiga y muchas gracias porque me permitís colaborar con la iglesia y servirle a Dios, que es lo más grande que puede haber en este mundo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tiempo es de Dios y el espacio también. Amén y amén. Dios los bendiga.